Pues buenas noches, queridísimos hermanos. De verdad que muchas gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo. Vamos a orar y nos vamos a poner en las manos del Señor para empezar este estudio bíblico. Oremos, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor Jesús, por el privilegio que tenemos de conocerte en esta vida, Señor, de caminar contigo. Gracias, Señor, porque pudiste haber salvado a otra persona. Pudiste haber salvado a un vecino, a algún amigo, algún compañero, algún familiar, pero nos salvaste a nosotros por tu pura gracia y misericordia, Señor, y hoy estamos en este camino que nos conduce a la vida eterna. Hoy estamos en este camino que nos lleva a la Nueva Jerusalén. Señor, damos gracias por el privilegio de conocerte, de caminar contigo, de amarte, de servirte, Señor, y gracias porque tú nos bendices con tu amor, con tu misericordia y con tu palabra, Señor. Señor, hoy hemos venido con un corazón dispuesto para recibir el mensaje de hoy, tu palabra, Señor, algo que nos ayude a entender, Señor Jesús, cuál es el plan que tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque tú te has manifestado en nuestra vida en todo momento, Señor, cuando hemos estado en los montes de la exaltación, en los valles de la humillación. Tú has sido fiel, Señor, y eres fiel. Y tú prometiste estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los días, Señor. Y por eso nuestra alma está confiada, Señor. Nosotros podemos escuchar noticias de guerra, rumores de guerra, Señor. Y sabemos que todas estas cosas deberán acontecer antes de tu segunda venida, antes de que tú vengas por tu iglesia, por tus escogidos, Señor. Nosotros te pedimos que nos ayudes, Señor, a estar preparados para cuando suene esa final trompeta, que podamos partir contigo en las nubes, Señor. Señor, ayúdanos a entender que el tiempo es corto, lo que nos queda en esta tierra es poquito el tiempo, Señor. Todo está encajando, todos los sucesos apuntan a que tú estás pronto a venir por nosotros, Señor. Así es que te pedimos en esta noche que nos urja, Señor, a buscarte en oración, en el estudio de tu palabra, a que nos urja, Señor, a poner tu palabra por obra, Señor, no solo a tener la teoría, sino también a tener la experiencia. Ayúdanos, Señor, y háblanos en esta noche a través de los tres jueces que vamos a estudiar. Sabemos, Señor, que cada juez representa una faceta de tu naturaleza, Señor, y es algo que nosotros debemos hacer nuestro también si queremos ser como tú. Te damos gracias por esos ejemplos que tú nos has dejado en tu palabra. Oramos para que tu palabra cobre vida en nosotros en esta noche, que nos hables, Señor Jesús. Háblale a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Entra, Señor Jesús, por nuestros ojos, nuestros oídos, que podamos gustar y ver que tú eres bueno. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén. Una cosita más. Y estamos listos para empezar. Hoy vamos a estudiar tres jueces, queridos hermanos, y la próxima semana, si Dios lo permite, nos tocará el último juez, que es Sansón. La noche de hoy estudiamos a Ibzán, Elón y Abdón, que son los tres jueces. Este estudio lo tomé, hermanos, de las enseñanzas del pastor Carlos y de este libro preciosísimo. Si no lo han comprado, se los recomiendo. Hoy no tomé nada del libro del pastor Brian Bailey, porque pues el contenido me basé más en estos materiales. Hemos estudiado ya a 8 jueces, hermanos, estudiamos hasta Jefté, y la noche de hoy nos toca a Ibzán, que significa espléndido y generoso. Eso significa espléndido, generoso. Vamos a estudiar al número 10, que es Elón, que significa arboleda de robles, fuerte y poderoso. Y el último de esta noche, que será el penúltimo en general, es a Abdón, que significa servidumbre y significa trabajar. ¿Qué les parece? Esta noche vamos a tener una riqueza espiritual con 3 jueces. Por favor, leamos Jueces 12 del 8 al 15. En estos pocos versículos se mencionan a estos 3 jueces, hermanos. No hay mucho texto bíblico, sin embargo, cuando escudriñemos vamos a encontrar la riqueza espiritual. Versículo 8 dice: después de él juzgó a Israel Ibzán de Belén. Cuando dice él, el último que estudiamos la semana pasada fue Jefté. Entonces aquí está diciendo: después de Jefté juzgó a Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera
y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibzán y fue sepultado en Belén, de donde él era. Versículo 11. Después de él juzgó a Israel Elón, Zabulonita. Eso quiere decir que era de la tribu de Zabulón, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. 2 versículos nada más, hermanos, de Elón. Versículo 13. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, piratonita. Vamos a ver qué significa eso. Dice, este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaron sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón. Por eso era el lugar de donde él vivía, era Piratón, que es de la tierra de Efraín. Por eso le decían piratonita, no es pirata, sino piratonita, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalec. Así es que vamos con el juez número 9, hermanos. Ya lo leímos, pero lo vamos a leer porque entonces aquí ya les subrayé a ustedes qué son las palabras que vamos a estudiar para entender un poquito la naturaleza de Ibzán. Así es que dice, después de él, de Jefté, juzgó a Israel Ibzán de Belén. Vamos a estudiar el nombre Ibzán, Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Aquí les anoté el significado de la palabra Ibzán y, hermanos, significa, como dije en el resumen, espléndido y generoso. ¿Qué es eso de espléndido y generoso? Generoso es alguien dadivoso, alguien que comparte, alguien que siempre tiene en su corazón el deseo de bendecir a otras personas dando de sus propios bienes. Eso es una persona generosa, una persona espléndida. Espléndida es una persona que no es tacaña, una persona que no es codiciosa, una persona que no es avara. Es una persona que siempre está dando, siempre está compartiendo de lo que tiene. Quiero que vean lo que dice la Biblia. ¿Qué le sucede a una persona que es generosa? Porque debemos tener un corazón generoso. El Señor nos pide que tengamos un corazón generoso. Hermanos, la primera persona generosa fue Dios el Padre, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio lo mejor que tenía, es el Señor Jesús. De tal manera Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que, hermanos, Ibzán representa ser espléndido, generoso, y nosotros nos parecemos al Señor Jesús, nos parecemos a Dios el Padre, cuando nosotros también somos generosos. Vean lo que dice Proverbios 11:25 con relación a ser generoso. Dice, el alma generosa será prosperada. Hermanos, nosotros vamos a ser prosperados toda vez que tengamos un corazón generoso. Hay diferentes requisitos para ser próspero. Por ejemplo, en el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Así es que hay un requisito, meditar en la palabra del Señor, pero un segundo requisito es tener un corazón generoso. Por eso dice en Proverbios, el alma generosa será prosperada y el que saciare. Saciar significa satisfacer una necesidad. Dice, el alma generosa va a ser prosperada. Y el que saciare, o sea, aquel que está siempre listo para saciar una necesidad, para ayudar al necesitado, para ayudar al menesteroso, y el que saciare también será saciado. La Biblia dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Así es que, hermanos, hay una gran bendición cuando nosotros somos generosos. No les estoy diciendo el principio de dar dinero para recibir dinero, hermanos, porque eso no es bíblico. Pero sí estamos hablando de ser generosos, generosos sin mal interés, generosos porque estamos agradecidos con el Señor y compartimos de lo mucho que el Señor nos ha dado. Hermanos, nadie es tan pobre que no pueda ser generoso con alguien más. Uno siempre se va a encontrar a alguien que está más necesitado que uno. Siempre vamos a encontrar a alguien más necesitado. Porque un día uno podría decir, hermano, yo hoy no estoy para ser generoso.
Le prometo que siempre va a haber la oportunidad de ser generoso con alguien. El Señor nos demanda que tengamos cuidado con las viudas, con los huérfanos, con los extranjeros y con los pobres. Eso lo dejó establecido el Señor desde el Antiguo Testamento. De nuevo, las viudas, los huérfanos, los extranjeros y los pobres. En nuestro país abundan bastantes extranjeros. Hermanos, ellos dejaron su país y salieron y tal vez ni vienen a nuestro país, sino que van, todavía les falta un trecho que recorrer. Bueno, ahí tenemos la oportunidad nosotros de ser generosos con todo este tipo de personas. Pero el Señor promete en Proverbios que si nosotros somos generosos, el Señor siempre nos va a prosperar. ¿Y qué les decía, y qué de que momentos en los que yo estoy pasando por alguna apretura? Como les dije, siempre hay oportunidad de dar. ¿Se recuerdan de aquella mujer, una ancianita que fue a dejar su ofrenda al cofre donde lo estaban recibiendo? Y ella entregó 2 blancas. 2 blancas es la unidad de medida más pequeña, diga 1 centavo de su país, dio 2 centavos. Y el Señor dijo, y esta mujer dio más que todos los que dieron. Y habían hombres muy ricos. Y dijo, ¿por qué? Porque esta dio todo lo que tenía. Y hermanos, cuando nosotros le damos todo al Señor, les prometo que Dios siempre nos va a satisfacer nuestras necesidades, siempre las va a suplir, siempre, el Señor siempre. Así es que nosotros debemos tener eso, un corazón generoso. Eso es lo que significa ipsan, tener un corazón generoso. Pero vamos a ver cómo es que nos viene ese corazón generoso. Sepan que Ibzán era de Belén, lo leyeron, y Belén se ubica en Judá. Esto es importante que lo veamos. Aquí les puse yo un pequeño mapa, aquí lo que les estoy haciendo en el contorno, hermanos, esto celeste que ustedes ven alrededor de mi lápiz rojo, aquí está, dice Judea, es Judá, y dentro de Judá está Belén. Eso es bien importante que lo notemos. Belén se ubicaba en Judá. Aquí les puse otro mapa para que lo puedan ver. Aquí, todo esto se llama Judá. Y aquí estaba Belén. Belén está abajito de Jerusalén, por aquí más o menos. Hermanos, esto es importante. ¿Por qué es importante que entendamos para poder entender un poquito a Ibzán? ¿Por qué Ibzán es generoso? ¿Cómo nosotros somos generosos? ¿Cómo nosotros podemos tener esa generosidad? Porque nacimos en un lugar que se llama Belén, y vamos a ver qué significa, pero vamos a ver que está dentro de una jurisdicción que se llama Judá. Por favor, leamos Mateo 2:6 y dice, y tú Belén de la tierra de Judá. Ven, dice, y tú Belén de la tierra de Judá. No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ven que lo está confirmando, además de que yo les puse el mapa, lo está confirmando la escritura, que Belén es de la tierra de Judá. Entonces, estudiemos Belén. Hermanos, Belén significa casa de pan. Eso, queridos hermanos, está relacionado con la palabra del Señor, casa de pan. ¿Cuál es el pan que a vida eterna permanece? Es la palabra del Señor. Hermanos, el Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que la casa de pan es la palabra del Señor. ¿Y cuándo es nuestro pan? Cuando nos lo comemos. Si no nos lo comemos, no es nuestro pan, hermanos. Será el pan de alguien más que se lo esté comiendo, pero no nuestro. Nuestro es cuando nosotros estudiamos la Biblia, leemos la Biblia, meditamos en la palabra. Esa es la casa de pan, esa es Belén para nosotros. Y cuando estudiamos la Biblia, hermanos, estudiar la Biblia nos da a nosotros gratitud. Judá, que es el segundo concepto que les anoté aquí. Belén está dentro de Judá. Entonces, primero empezamos estudiando la palabra del Señor y cuando estudiamos la palabra del Señor, eso nos convierte en personas agradecidas. Número uno, porque cuando estudiamos la palabra del Señor entendemos quién es Dios. Y número dos, porque cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando estudiamos su Biblia, estamos entendiendo quiénes somos nosotros. En la Biblia aprendemos quién es Dios y aprendemos quiénes somos nosotros y eso nos brota gratitud. Porque hermanos, el Señor está, su trono está en el cielo a la diestra de su Padre y nosotros estamos aquí en la tierra abajo. Y que el Señor se digne a vernos, se digne a visitarnos. Hermanos, que ustedes y yo tengamos el privilegio de hablar con el Creador de los cielos y la tierra. Si hermanos, estoy seguro que muchos de ustedes nunca han hablado con ninguno de los presidentes de sus países y con el Señor, creador de los cielos y la tierra.
que sostiene el universo con su mano. Y ustedes y yo nos podemos dirigir a Él en cualquier momento del día. No tenemos que hacer una cita previa. No tenemos que llegar vestidos con una formalidad. Hermanos, el Señor, el Creador, nuestro Hacedor, permite que ustedes y yo le hablemos de tú. No le hablamos de usted, aunque sé de algunas personas, pero son poquitos, pero nosotros le podemos hablar al Señor de tú, con esa confianza de entrar a su presencia. A veces nos vamos a quejar, a veces vamos a llorar y contarle al Señor nuestras situaciones y nuestras penas. Así, hermanos, ese es el privilegio de conocerlo a Él, y lo conocemos a través de la palabra. Conocemos que Él es bueno, que Él es santo, que Él es justo, que Él es recto. Conocemos que nosotros somos pecadores, que somos polvo, que estamos en esta tierra y que fallamos a cada momento. Eso nos hace brotar gratitud, hermanos, por ese privilegio que tenemos de caminar con el Señor. Judá, ¿qué significa? Judá significa celebrado o significa alabanza. Eso significa Judá, celebrado o alabanza. Eso es lo que representa. Entonces, hermanos, nosotros vamos a tener un corazón agradecido en la medida que nosotros conozcamos la palabra del Señor, en la medida que nos comamos el pan de la palabra. Por un lado, la Biblia es la teoría y por el otro lado es una experiencia. Y se convierte en un pan cuando lo hacemos una experiencia, cuando lo practicamos. Por ejemplo, si la Biblia dice orad sin cesar y ustedes no oran y yo no oro, hermano, eso no es una experiencia. Entonces esa porción no es pan para mí porque no me la estoy comiendo. Dice que debemos perdonar a nuestro prójimo y nosotros no perdonamos a nuestro prójimo, no nos estamos comiendo. Nos comemos el pan de la palabra cuando la obedecemos, cuando la cumplimos. Ahí, hermanos, estamos poniendo por obra la palabra. Entonces eso nos hace que nos brote gratitud. Y ahí estamos dentro de la jurisdicción de Judá, celebrado y alabanza. ¿Qué tiene que ver la alabanza con la generosidad? Tiene mucho que ver. Aquí les puse en esta diapositiva la gratitud. Déjenme que le mueva algo. La gratitud, o sea, la alabanza, es la que produce generosidad. Vean por favor la diapositiva del lado derecho. Vean por favor lo que les anoté aquí. Un corazón agradecido suele manifestarse un espíritu generoso. Un corazón agradecido es un corazón generoso. Lucas 21:4 es precisamente el pasaje de la ancianita que llevó sus 2 centavos. Ella los llevó por gratitud, estaba tan agradecida con el Señor. Y mire, agradecida con poco. No necesitó casas con piscina, no necesitó carros último modelo, no necesitó viajes al extranjero para estar agradecida. La Biblia dice que debemos tener gratitud, hermanos, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Eso debería ser suficiente para nosotros. No está hablando de cosas materiales, está hablando, hermanos, de que deberíamos de tener alegría y gozo porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Así es que esta ancianita, esa era la gratitud que tenía y por eso se le manifestó un corazón agradecido. Lean conmigo, por favor, 2 Corintios 9:7. Dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. O sea, si vamos a dar al Señor o a nuestro prójimo, que no sea con tristeza, hermano. Así no sirve. Ni por necesidad. Ah, yo voy a dar para que Dios me dé. Eso es dar por necesidad. Ya ve que eso no es bíblico. Dar para que Dios me dé. Yo no le doy al Señor dinero para que el Señor me lo devuelva. No, así no funciona. Aún si ustedes cumplen con sus diezmos, ofrendas, sus primicias y sus ayudas al necesitado, que no sea con el interés de que el Señor nos dé. No, no, es por gratitud, por lo que el Señor ya nos dio, por lo que el Señor ya hizo con nosotros. Así es como debemos dar siempre al Señor y a nuestro prójimo, con gratitud, con gozo, no con tristeza ni por necesidad. Terminemos leyendo. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ve que debemos estar alegres y hermanos, la alegría es una manifestación de la gratitud. Estamos alegres porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Hermanos, no habría forma de pagarle al Señor nuestra salvación. No habría manera de comprar nuestra salvación. Es gratuita, es un don que el Señor nos dio. Entonces debemos estar alegres. Si damos, hermanos, debemos darlo con la única actitud de la gratitud. Eso es lo que dice. Así es que, hermanos, la gratitud produce generosidad.
Eso quiere decir que Ibzán, que era un hombre generoso, es porque era un hombre agradecido. Si usted le da gracias a Dios por todo lo que recibe, empecemos por su salud, empecemos por la vida, pero piense en su salud. Por ahí leí un pequeño artículo cuando estuvimos en pandemia, hermanos, cuánto costaba un tanque de oxígeno. Carísimo. Y hermanos, ustedes y yo tenemos el oxígeno de gratis. ¿Se imagina cuánto le deberíamos al Señor? Pero el Señor nos lo da gratuitamente y a justos e injustos. El sol sale por justos e injustos, píos e impíos. Así es que, hermanos, la gratitud hace que tengamos un corazón generoso. Ibzán era generoso porque tenía un corazón agradecido. También dice que tenía 30 hijos y 30 hijas. Piénselo, pareciera como que mucha casualidad, hijos e hijas. Esto es un repasito porque lo estudiamos ya con otro juez. El número 30 está relacionado, dice, simboliza la dedicación a un trabajo en particular o a un llamado. Eso quiere decir que Ibzán está cumpliendo con un llamado de parte del Señor. ¿Eso qué tiene que ver? Un repasito. Números 4:3. Dice, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en la compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Hermanos, para poder ser un sacerdote había que tener 30 años. Sacerdote. Sacerdote. Segunda cita bíblica. Segundo de Samuel 5:4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. El Señor nos llama a nosotros reyes y sacerdotes. Para ser un rey, 30 años. Y hermanos, el Señor Jesús en Lucas 3:23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30. Ya les dije la otra vez, era de 30. Hijo según se creía, perdón, era de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Así es que, hermanos, el 30 está relacionado con la dedicación a un trabajo, por el servicio. Eso quiere decir que Ibzán había sido llamado por Dios. No fue una cosa que él se lo propuso, sino Dios lo llamó en el tiempo justo y en el tiempo apropiado. Esto es bien importante. Si me están escuchando padres de familia, presten atención a esto. Esto lo hizo Ibzán, porque dice que casó a sus 30 hijos y casó a sus 30 hijas. Y hermanos, qué tremendo, casó a 60 hijos en total. Esto es importantísimo. Hermanos, cada padre judío debía hacer 3 cosas. ¿Y qué le parece que serían las mismas 3 cosas que debería hacer cualquier padre cristiano, cualquier padre piadoso? 3 cosas, 3 cosas, 3 cosas. La primera, hermanos, enseñar la ley de Dios. Todo padre debería a sus hijos enseñarle la ley de Dios. Si sus hijos ya están grandes y ya no están en la edad para que les enseñe, bueno, usted puede orar por ellos. Pero si todavía los tiene pequeñitos, vea lo que dice. Y abuelitos, eso también es para ustedes. Deuteronomio 6:6-7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eso se lo está diciendo el Señor al pueblo de Israel. Pero vean lo que dice en el 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, el Señor está diciéndole a Israel que tienen que enseñarle la ley a sus hijos y la repetirás a tus hijos, dice, y hablar de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, o sea, en todo momento. En vez de estar hablando de películas o hablando de novelas o hablando de noticias, lo que tendríamos que estar haciendo es la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Así es como el Señor nos ordena a los padres que debemos crear a nuestros hijos. Número 1, enseñándoles la ley. Así es que abuelitos estén orando por sus nietos también, pidiéndole al Señor. Aprovechen cuando se los dejan para cuidar, orando en la noche, leyendo pasajes bíblicos. Que los niños vayan atesorando la palabra del Señor en el corazón lo más que puedan. Por el otro lado está Proverbios 22:6 que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermanos, esa es una promesa del Señor y el Señor cumple su palabra toda vez que nosotros cumplamos con este mandamiento. ¿Qué debía hacer un padre judío? Enseñar la ley de Dios. ¿Qué debemos hacer los padres cristianos? No somos judíos de sangre, pero somos el pueblo del Señor. Debemos enseñarle su palabra a nuestros hijos, a nuestra descendencia. ¿Qué segunda cosa debían hacer? Enseñarle un oficio, un oficio.
Hermanos, tal vez ahora ya no es igual que antes, ya no se enseñan oficios, se enseñan carreras. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar nosotros? Bueno, que el Señor nos permita y nos dé la oportunidad de poderles pagar una carrera, algo que les pueda servir a ellos para trabajar. Vean lo que dice Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hablando del Señor Jesús? Mire, el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón, ¿no están aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero cuando se referían al Señor, dice, mire, un carpintero. ¿De dónde creen ustedes que aprendió el oficio del Señor Jesús? Pues de José, su padre. Él enseñó, él era carpintero. Entonces, él enseñó ese oficio. Hermanos, como les dije, en este tema de la enseñanza de un oficio, probablemente nosotros no le podamos enseñar a nuestros hijos si hacemos un trabajo de ejecutivos. No, no me lo puedo llevar yo a la oficina y tenerlo a la par y enseñarle cómo usar la computadora, cómo hacer el trabajo que desempeñamos. En esto, lo que el Señor nos pide entonces, hermanos, es nuestra responsabilidad que podamos pagarles sus estudios, que podamos encaminarlos en la vida para que tengan de qué trabajar, que tengan una profesión, que tengan una carrera, para que ellos puedan trabajar al nivel que podamos, hermanos, al nivel que el Señor nos permita poder ayudar a nuestros hijos. Esta era la segunda cosa que tenían que hacer todos los papás judíos. Y esto es para todos los papás cristianos, para todos los papás creyentes, es que nuestros hijos puedan tener un oficio, un trabajo, una carrera, una profesión, como le queramos llamar, algo con lo que se puedan ganar la vida. Tercera cosa, miren qué cosa, tercera cosa, y es que salió porque casó a 30 hijos y 30 hijas, entonces aproveché para decirle que no solo esa era su responsabilidad. ¿Sabe que la responsabilidad del papá era buscar esposa para sus hijos? Esposa y esposo también, porque este hombre buscó esposa para sus 30 hijos y esposos para sus 30 hijas. Por favor, vea este pasaje lindo. Génesis 24 del 1 al 4 dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, ese es le va a dar un mandato, y te juramentaré por Jehová. Dije mal, era un juramento. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra. Mire lo que le dice, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. ¿Se da cuenta? Un cristiano no debería casarse con una persona que no es creyente, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Le está diciendo a Abraham, no, no te cases. Y por cierto, hermanos, paréntesis, mucha gente tiene fe. En estos momentos, generalmente he escuchado a personas que se hacen novios, lo he escuchado con señoritas, que se hacen novios de jóvenes que no son cristianos. Y cuando uno les aconseja y les dice, mire, pero no es creyente, lo primero que le dicen es, hermano, usted no tiene fe, yo lo puedo llevar a los pies del Señor. Y yo siempre digo, a mí me pide tener fe. ¿Por qué no tiene fe usted? ¿Por qué no deja que primero se convierta y que camine bien y que el Señor le confirme si es Él? Eso es fe. No, ahorita no es fe, ahorita se está haciendo algo de manera anticipadamente. Pero volviendo al tema, dice aquí, le está diciendo Abraham a Eliezer que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Vea lo que le dice en el versículo 4, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Hermanos, aquí hay una figura muy linda. Déjenme que le borre un poco. Por un lado está Abraham. Está Abraham. Por el otro lado está Isaac. Ay, perdón, lo estoy mal. Por el otro lado está Isaac y por el otro lado está Eliezer. Y vamos a ver una figura muy linda. Hermanos, Abraham representa a Dios el Padre. Isaac, ya sabe usted, representa al Señor Jesús. Al Señor Jesús. ¿Y a quién cree que representa Eliezer? Eliezer representa al Espíritu Santo. Hermanos amados, es el Espíritu Santo enviado por el Padre el que le está buscando esposa a su hijo Isaac.
Y ya sabe usted que entonces en este caso vieron a Rebeca. Rebeca, no le voy a decir que representa a la iglesia porque no toda la iglesia se va a casar, no toda la iglesia se va a casar con el Señor Jesús. Rebeca representa a los cristianos vencedores que se van a casar con el Señor Jesús. Solo le puse vencedores, pero usted ya sabe, son a los cristianos vencedores. A eso representa Rebeca. Miren qué figura más linda. Abraham representa a Dios el Padre, Isaac representa al Señor Jesús y Elías representa al Espíritu Santo. Ahora, ¿eso cómo lo aplicamos nosotros? Porque, hermanos, por si ustedes no lo sabían, en la época, vea esto, qué lindo. En la época del Antiguo Testamento, en la época del Señor Jesús, ¿cómo se hacían los matrimonios? No era el joven el que veía a la jovencita y le gusta y entonces va y le habla. No, no, no. Es el papá del novio, el que va con el papá de la joven y hacen un trato y hacen una negociación. Generalmente en el Antiguo Testamento, el que decidía con quién se iba a casar su hijo era el papá, él decidía. Al hijo no le preguntaban. Y miren que esos matrimonios funcionaban. Así es que, ¿por qué no van a funcionar los matrimonios de ahora, hermanos? Pero le quiero decir, los matrimonios funcionaban porque el papá llevaba a su hijo a la casa de la joven, hablan con el papá y le dice, mira, así era la tradición. El papá del novio le dice al papá de la joven, no del novio porque todavía no lo son, sino el papá del joven le dice al papá de la jovencita, le dice, mira, he visto a tu hija, que tiene buenas cualidades, es trabajadora, es esto y esto y esto, me parece muy bien para mi hijo y me gustaría que ella se casara con mi hijo. Y entonces viene el papá de la joven y le dice, ¿qué me vas a dar? Y le dice, bueno, tú dime qué pides. Pues mira, yo he estado por ella, que la he educado bien, la he cuidado, yo por ella pido 5 camellos. Me parece bien, 5 camellos. Y le da la dote o lo que le pida y hacen la negociación. Vean, por favor, pónganle atención a esto. Una vez que ya hicieron los papás la negociación, el papá del joven, ahora sí del novio, se lo lleva para su casa y le dice, hijo, ya estás a punto de casarte. Esta es la heredad que yo te doy. Esta es tu herencia. Construye tu casa. Entonces al novio le tocaba construir la casa donde iban a vivir. ¿Qué le tocaba a la novia en ese tiempo? Que se llama el tiempo del desposorio. No crean que salían a platicar, se tomaban de la mano, se abrazaban, se besaban. No, eso no existía. Ella entonces empezaba a hacer su vestido. Ella tenía que estar hilando su vestido, trabajando su vestido, adornándolo, haciéndolo lo más rápido posible. El novio está construyendo su casa y la novia está confeccionando su vestido. Pregunto, ¿qué es más tardado, más difícil de hacer? ¿Construir una casa o confeccionar un vestido? Obviamente es más difícil construir una casa, hermano. Entonces resulta que cuando el joven terminaba de construir la casa, era el día de la boda. Sin que la novia supiera nada, él se arreglaba, se vestía con el cortejo nupcial y todo el cortejo se iba hacia la casa de la novia. Ahí es donde empezaban las voces del pueblo, ahí viene el novio, ahí viene el novio. Y la novia ya debía tener su vestido listo, preparado, y cuando escucha los gritos, ahí viene el novio, ella se tiene que poner su vestido y estar lista. Cuando el novio toca la puerta, ella tendría que abrir su puerta, la puerta de su casa y estar lista. Y si está lista, se casan. Y si no está lista, qué pena, no se casan y no hay otra oportunidad. Perdió la oportunidad porque perdió el tiempo. Él fue a hacer casa y ella tenía que confeccionar su vestido. Miren qué figura más hermosa, hermanos. El Señor Jesús dijo, voy pues a la casa de mi Padre a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y a nosotros, ¿qué nos corresponde? Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermanos, el Señor Jesús está preparando morada para nosotros y a nosotros lo que nos corresponde es estar trabajando con nuestras vestiduras de lino fino, que son las acciones justas. Si cuando el Señor venga, ustedes y yo tenemos las vestiduras listas porque las trabajamos y son las obras de justicia, entonces nos iremos con Él y nos casaremos con el Señor. Y si nosotros no tenemos el vestido, no estábamos listos, perdimos el tiempo
entonces no nos vamos a casar con el Señor. ¿Ven qué figura más preciosa, hermanos? Ahora, ¿eso cómo lo aplicamos a nuestra vida? Porque estamos viendo que les tenemos que hablar del Señor a nuestros hijos, pagarles una carrera. Bueno, aquí la costumbre con nosotros no es que nosotros los padres les escogemos la esposa a nuestros hijos o el esposo a nuestras hijas. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Hermanos, sí podemos estar orando todos los días por el cónyuge de mi hijo, por el cónyuge de mi hija. Voy a estar orando por el esposo de mi hija, que sea un joven que ame, que sirva, que tema al Señor por sobre todas las cosas. Estaré orando por la futura esposa de mi hijo, que sea una joven que se entregue al Señor. Y estaré orando para que mis hijos también se guarden en santidad. No solamente pido que sus esposos o esposo y esposa sean santos, no, que mis hijos también estén santos. Estoy preparándolos en oración, estoy enseñándoles a mis hijos a guardarse, a mantenerse rectos, a vivir una vida decente, agradable al Señor, pero los estoy rodeando de oración a diario. Señor, bendícelos, oro por su futura esposa, oro por su futuro esposo. Eso es buscar esposa. Ya no podemos tomar de la mano a nuestros hijos e ir y negociar. Ya aquí de este lado del mundo no es así, pero sí podemos estar cubriéndolos en oración a diario, pidiéndole, Señor, bendice a mis hijos, guárdalos, que consigan una persona que les ayude a caminar espiritualmente y que mis hijos también le ayuden a ellos a caminar espiritualmente, que puedan crecer juntos. Eso es buscar una esposa. Esas eran las tres cosas que tenían que hacer los padres judíos. Ahora dice que Ibsam juzgó 7 años, juzgó 7 años. La palabra 7 dice que es un número sagrado, es un número completo, pero miren qué cosa más linda, representa el reposo, porque recuerden que Dios el Padre trabajó y dice que hasta el día sexto, pero el día séptimo descansó, reposó de todo lo que había hecho. Y hermanos, Ibsán, si juzgó 7 años, quiere decir que él todo lo hizo en reposo. Y usted puede trabajar, hermanos, afanado, como en el día sexto, usted en sus fuerzas, o puede estar siempre en el día séptimo, renovado por el Señor y reposando en el Señor. Puede trabajar y ser eficiente porque confía en Dios, pone su trabajo en las manos del Señor. No es por su fuerza, es por la fuerza del Señor. No es usted el sabio, es la sabiduría del Señor. Eso es lo que representa el número 7. Mira, un número que representa el reposo. Y podemos hacer las cosas reposadamente, reposando en el Señor Jesucristo, confiando en Él. Dice la Biblia, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Así deberíamos trabajar, entregando nuestro trabajo al Señor, entregando nuestra confianza al Señor y el Señor nos estará guiando. Vamos con el juez número 10, Elón. Jueces 12 del 11 al 12. Miren, solo 2 versículos. De Elón, de los 13 es del que menos se habla, pero vamos a encontrar riqueza espiritual. Versículo 11. Después de él juzgó a Israel Elón, Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón, Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Elón significa arboleda de robles. Eso significa arboleda. Miren, hermanos, un roble, ustedes saben que es un árbol fuerte, pero no solo es uno, no, es una arboleda de robles. La palabra Elón viene de ágil, que significa fuerte y poderoso. Así es que Elón, además de que significa arboleda de robles, significa fuerte y poderoso. Eso significa. Pero dice que era de la tribu de Zabulón. Entonces estudiemos Zabulón. Zabulón, se los anoté por este lado, hermanos, significa habitar y morar. Eso significa Zabulón, habitar y morar. Entonces, por favor, leamos el Salmo 91 del 1 al 4. Dice, miren qué pasaje más hermoso y precioso, y así es como se forma Zabulón en nosotros. El que habita o mora, que eso significa Zabulón, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, el abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente, eso está conectado con el arca del testimonio y los querubines. Eso es lo que representa. Por eso dice aquí, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá
Esas son las plumas de los querubines que están en el asiento de la misericordia. ¿Se recuerdan que el séptimo mueble realmente son dos muebles? Está el arca del testimonio, donde estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y la urna con maná, y sobre el arca del testimonio tenían los querubines. Bueno, los querubines tenían alas. Por eso aquí dice, con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Hermanos, ¿cómo se forma Zabulón en nosotros? Es cuando nosotros vivimos, dice, habitamos al abrigo del Altísimo. Cuando nosotros estamos bajo la sombra, eso es sujetos a la soberanía de Cristo, sujetos a su voluntad directiva. ¿Qué significa eso, hermanos, de estar sujeto a su voluntad? Que yo lo obedezco, que cuando yo leo algo en la Biblia lo cumplo, que cuando Dios me habla a mi corazón en oración, yo hago lo que el Señor me está pidiendo que haga. Se lo voy a decir en pocas palabras y en chapín. Haga caso. Eso es todo lo que nos pide el Señor. Haga caso. Solo hagamos caso. Cumplamos con lo que está en su palabra. Eso es todo. ¿Qué de difícil tiene eso, hermanos? Aquí dice, el que habita al abrigo del Altísimo, el que es obediente, el que hace caso, morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, cumplir con la palabra del Señor es una gran bendición. Eso no es un dolor, no es un fastidio, no. Es un deleite cumplir con la palabra del Señor, hermanos, porque al cielo nos vamos a llevar la palabra puesta por obra, no la palabra leída, la palabra escuchada, no la palabra puesta por obra. Así es que todavía tenemos tiempo antes de la venida del Señor para estar estudiando y viendo cómo lo practicamos, como el juez que estamos estudiando, el juez anterior, hermanos. Seamos generosos, eso nos dice la Biblia, hermanos. Sí, pero es que si no me quedo sin dinero, usted confíe en Dios, aprenda a poner su confianza en el Señor. Si Dios dice que usted cuida a los menesterosos, cuídelos, Dios se encargará de cuidarlo a usted. Eso es lo que significa vivir dice, habitar bajo el abrigo del Altísimo, es ser obediente y cumplir con la palabra del Señor. El Señor promete. Dice, morará, o sea, a Zabulón morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Perdón, en mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Así es que, hermanos, este hombre, Elón, era un hombre fuerte, poderoso, como un roble, pero porque era la fuerza de Dios, no era su fuerza. Es porque él habitaba, él moraba bajo la sombra del Omnipotente. Usted quiere ser fuerte, sea obediente, humíllese en la presencia del Señor, esté bajo la soberanía de Cristo. Eso lo va a hacer una persona fuerte. Una persona débil es una persona independiente que siempre hace lo que quiere, hace su voluntad. Esa es una persona débil porque le está haciendo caso a su carne, le está haciendo caso al diablo. Pero un hombre fuerte es aquel que cumple con la palabra del Señor. Eso lo hace un roble, lo hace fuerte. Así es que vamos entendiendo, hermanos, que este segundo juez, Elón, está conectado, hermanos, con sujetarnos a la voluntad directiva del Señor. Hay algo más con relación a habitar y morar. Por favor, leamos Isaías 57:15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, está hablando de Dios, el cual habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Mire lo que dice, yo habito en la altura y la santidad. Hermanos, queremos morar bajo la sombra del Altísimo. Debemos tener una vida santa. De lo contrario, no estamos viviendo bajo la sombra, al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Para vivir, para cumplir con el Salmo 91, necesitamos tener santidad. Procuremos la santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así es que, hermanos, es necesario que busquemos la santidad. De nuevo dice, y cuyo nombre es el Santo, dice el Señor, yo habito en la altura y la santidad. Pero miren qué lindo, habito con el quebrantado y el humilde de espíritu. Si tenemos orgullo, hermanos, no estamos habitando en la presencia del Señor. Si de nuestro corazón se sale la vanidad, la vanagloria, la autosuficiencia, no estamos morando, porque la Biblia dice que el Señor ve de lejos al altivo, pero al corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Así es que, hermanos, humillémonos bajo la mano poderosa del Señor.
Eso es tener a Zabulón en nuestro corazón. Y dice que reinó, hermanos, 10 años. Perdón, aquí me equivoqué, disculpen, no es reinó, es juzgó. Perdón. Juzgó 10 años. Lea, por favor, ¿qué tiene que ver el 10? ¿Cómo podemos nosotros juzgar? Se lo borro para no confundirlo. ¿Cómo podemos nosotros juzgar 10 años? Los 10 años, hermanos, están conectados con los 10 mandamientos. Por favor, lea lo que dice Deuteronomio 8, el 1 y el 11. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Eso está diciéndonos el Señor a nosotros. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Hermanos, ¿por qué este hombre juzgó a Israel 10 años? Porque él puso por obra los 10 mandamientos, la ley del Señor. Ahí es donde está la conexión. Por favor, vean lo que dice Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Hermanos, este hombre que estamos estudiando ahorita aquí, que es Elón era un fuerte, poderoso, como un bosque de robles. Número uno, porque logró habitar al abrigo del Altísimo, pero porque en él había santidad, había humildad, pero importante, hermanos, reinó, juzgó 10 años porque ponía por obra la palabra del Señor. Y hermanos, ¿quién puede cumplir con los 10 mandamientos? No podemos, pero el Señor pide que por lo menos lo intentemos. Y si fallamos, que dice 1 Juan 1:9, si fallamos, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Saben que cuando fallamos y nos arrepentimos, estamos cumpliendo con un mandamiento? Porque 1 Juan 1:9 es un mandamiento. Si al tratar de cumplir con los mandamientos del Señor fallamos, entonces el mandamiento es que nos arrepintamos y confesemos nuestro pecado, y ahí estamos cumpliendo con la ley. No cumplí con los 10 mandamientos, los principales que están en Éxodo 20, pero cumplí con el mandamiento de 1 Juan 1:9, porque es un mandamiento arrepentirme y pedirle perdón cada vez que fallo. Entonces fallé al tratar de cumplir los 10 mandamientos, pero no fallé al arrepentirme, y ahí cumplí con la palabra del Señor. Así es que, hermanos, procuremos cumplir con la palabra del Señor, y cuando fallemos, solo arrepintámonos. Eso es lo que hizo este hombre. Nos vamos con el último, hermanos, que es Abdón. Abdón, Jueces 12 del 13 al 15. Dice en el versículo 13, después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, piratonita. Eso es bien importante que lo veamos. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años, y murió Abdón, hijo de Hilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalec. Aquí está el significado del nombre Abdón. Número 1, Abdón significa servidumbre. Eso significa literal servidumbre. Y número 2, significa trabajar. Si han oído a la doctora Hicks cuando predicaba acerca del tema, él hablaba de siervo abad. Trabajar es abad. Por eso de ahí viene Abdón, no Abadón, sino Abdón. Abdón viene de abad. Abad es trabajar. Y ella decía, siervo abad es un siervo trabajador, pero es un siervo humilde. Eso es lo que tiene que ver. Veamos la primera parte. Hermanos, si Abdón es servidumbre, entonces estudiemos la importancia de la servidumbre. Hermanos, eso a nuestra naturaleza carnal no le gusta. Así servir, cuando piden ir a limpiar los baños, ir a barrer o a trapear. Ay, hermano, no, a mí póngame a predicar, hermano, a mí póngame a dirigir la alabanza, pero no me ponga a limpiar los baños. Mucha gente podría pensar así, pero mire lo que dice el Señor. Por favor, preste la atención a este pasaje. Mateo 20 del 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos a sus discípulos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Hermanos, así es como sucede en todos los países
los que gobiernan, dice. No estoy hablando de nadie en especial, no estoy echando ninguna indirecta, estoy leyendo la Biblia. Sabéis que los gobernantes de las naciones, dice, mire, se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros, o sea, los cristianos, no, que lo hagan los reyes y la gente impía, pero vosotros no, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor. ¿Qué le parece? ¿Se da cuenta? En el mundo, entre más alto llegue, usted va a ser más grande. Pero el mundo no está viendo como ve el Señor. El mundo ve al revés, ve equivocadamente. Hermanos, en Cristo el camino hacia arriba es hacia abajo. Así es en Cristo. Porque mire, dice, ustedes quieren ser grandes. Háganse servidores, háganse sirvientes. Eso es lo que significa la palabra sirvientes. Háganse sirvientes. 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, no dice sea el último. No, no, no. Vuelve a decir, sea vuestro siervo. Mire que lo dijo una vez y lo dijo dos veces. Usted quiere ser el primero en el reino de los cielos. Vuélvase siervo, vuélvase un sirviente y agrega, como el Hijo del Hombre, como, así como usted quiere ser, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué le parece? Hermanos, servir es algo importante. Eso debería ser parte de la naturaleza de cualquier cristiano. Todos los cristianos deberíamos estar dispuestos a servir, no solamente estar sentados para que nos sirvan. Hermanos, hay una necesidad y uno debería ser el primero en levantarse y correr, hermanos, para atender las necesidades que hay para servir. Vemos aquí al Señor Jesús en esta figura, hermanos. Aquí vemos al Señor Jesús lavando los pies. Está haciendo un servicio. Miren qué servicio más humilde, lavándole los pies. Eso en la antigüedad era un trabajo que hacían los sirvientes de menor categoría. A los sirvientes más nuevos, al novato, lo mandaban a lavarle los pies a los invitados. El Señor Jesús está tomando el lugar de un siervo novato, de uno nuevo, del nuevecito que no sabe hacer nada, por lo menos sabe lavar los pies. Miren la humildad. Hermanos, el Señor nos pide a nosotros que sirvamos, que nos volvamos siervos. Así es como dice. Hermano, ¿usted quiere ser grande en el reino de los cielos? No piense en ser pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro. No, no, no. Sea siervo de sus hermanos. Sea siervo y así seremos grande en el reino de los cielos. Hay una anécdota muy linda, y esto tal vez les sirve. La leí de D.L. Moody, que fue un gran evangelista de los años 1800, creo que principios de 1900, y él contaba en su libro de las anécdotas, contaba algo muy especial, que un día le tocó predicar, con permiso. Un día lo invitaron a predicar en otro lugar donde no era donde él se había criado y donde él vivía. Lo invitaron a predicar en otro estado. D.L. Moody era de Estados Unidos, de Chicago. Así es que lo invitaron a predicar. Bueno, él fue, en esa época se conducían en diligencias, carretas jaladas por caballos. Él llega y pide su ticket y dice, mire, quiero ir a tal lugar. Y le dicen, está bien, con mucho gusto. Está el ticket tipo A, tipo B y tipo C. Y él dijo, ¿cuál es la diferencia? Y le dijeron la diferencia, el tipo A vale tanto, el tipo B es un poco más barato y el tipo C es más barato, es el más barato de todos. Bueno, él vio su bolsillo y dijo, el tipo C es lo que yo puedo comprar. Compró el tipo C. Cuando él entra a la diligencia, a la carreta, ve que todo el mundo iba ahí. Había gente muy bien vestida, con ropas caras. Él asumió, ellos deben ser los tipo A, dijo. Ok. Y vio para el otro lado. Estaban sentados en la misma tabla de madera. Y caminaron, caminaron. Después de 4 horas de ir en la diligencia, llegaron a una pendiente, una subida, una montaña alta, 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 hermanos. Y los caballos no podían arrastrar la diligencia, la carreta. Entonces, el que iba guiando los caballos grita y dice, pasajeros tipo A, se quedan en la carreta. Pasajeros tipo B, se bajan de la carreta y caminan a la par. Ya sabe, ¿verdad? Pasajeros tipo C,
se bajan de la carreta y empujan la carreta. Y D.L. Moody dice, en la iglesia todos deberíamos de ser pasajeros tipo C, que estamos empujando la carreta. Hermanos, a la doctora Esparza le oí decir una vez que vino a Guatemala, no estaba haciendo referencia a esta anécdota, supongo que la conocía porque ella era asidua lectora, pero hablando un día del servicio y de esto, dice ella, dice, si no les pido que me ayuden a empujar la carreta, con solo que se bajen de ella y caminen a la par. O sea, la doctora dice, por lo menos que sean tipo B, pero hay unos que son tipo A y hay que empujarlos también. Hermanos, el servicio es importantísimo para nuestro desarrollo, nuestro crecimiento. No hay manera de crecer si no descendemos y nos humillamos cuando nosotros hacemos un servicio. Hermanos, a nuestra mente carnal no le gusta servir. Nuestra carne se duele si nos piden llegar una hora más temprano al culto para ir a limpiar las bancas, aspirar, barrer, trapear, limpiar baños. Pero sepan que eso nos hace grandes en el reino de los cielos si lo hacemos con la actitud correcta. Porque podríamos, lo aclaro, podríamos estar sirviendo con la actitud incorrecta. Y me pongo a limpiar enfrente de la puerta cuando llegue el pastor para que me mire. No, eso no cuenta, hermanos. Ya recibió su gratitud aquí en la tierra. No, hagámoslo con corazón agradecido y en secreto porque es para Dios y de Dios recibiremos nuestra recompensa. Hermanos, con relación a que tenía 70 hijos, entre hijos y nietos, entre hijos, debí poner aquí, entre hijos y nietos, 70. Hermanos, el número 70 se forma de multiplicar 7 por 10. Y dijimos que el 7 es un número perfecto y es un número de reposo. Y el 10, queridos hermanos, está conectado con los 10 mandamientos. ¿Qué creen que representaba entonces este juez que tuvo, entre hijos y nietos, tuvo 70? Hermanos, es la combinación del número 7, el número perfecto y la palabra de Dios. Eso quiere decir que él también era perfecto en poner por obra la palabra de Dios. Eso es lo que representa. Él era perfecto. ¿Se dan cuenta la necesidad de cumplir con la palabra de Dios? ¿Qué acabamos de aprender en la palabra del Señor? Los 10 mandamientos dicen, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio. Pero aquí acabamos de leer que tenemos que volvernos sirvientes. Eso también es un mandamiento. No, a veces pensamos en los 10 mandamientos solo en el decálogo que aparece en Éxodo 20, como les mencioné. No, hermanos, todo lo que en la Biblia aparece es un mandamiento. Para nosotros es un mandato, es una orden. Vuélvase sirviente, ese es un mandamiento. Si no lo cumplimos, hermanos, no estamos cumpliendo con la ley del Señor. Así es que este hombre era 7 por 10, era perfecto en cumplir con la palabra del Señor. Eso es lo que representa. Esa era su perfección. Y dice que reinó, otra vez puse reinó, perdón, hermanos. Algo me pasó, lapsus. Juzgó 8 años. Vean lo que representa el número 8. El número 8 es un número precioso también en la Biblia. El número 8, hermanos, está relacionado con la resurrección y con el renuevo. Eso tiene dos significados, resurrección y renuevo. Por favor, leamos Marcos 16:2. Dice así, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Hermanos, fueron a buscar al Señor Jesús y dice, note, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Es domingo. El primer día de la semana. Se recuerdan que el séptimo día es día de reposo. Entonces, cuando dice el primer día de la semana es 7, más el primer día de la semana es 8, y 8 años reinó. Así es que, hermanos, el número 8 está conectado con la resurrección del Señor Jesús. Él resucitó el primer día de la semana. Cuando dice primer día de la semana, debemos sumar los 7 días de la semana anterior. Por eso dice el primer día de la semana. ¿Qué semana? La semana siguiente, obviamente. Entonces son 7 más 1, 8. ¿Qué dice Hechos 27? El primer día de la semana, ve que otra vez dice, ¿por qué no dice domingo? No, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Hermanos, hay gente que se pregunta, mire, ¿por qué nosotros no nos reunimos en la iglesia el día sábado? ¿Por qué nos reunimos el día domingo? Porque el día sábado era para los fariseos.
pero el día domingo es para los cristianos, para los creyentes. Aquí está viendo usted los dos pasajes bíblicos y hay más pasajes bíblicos. Por eso se cambió el día de la reunión para el día domingo. No es porque es el día feriado, no es porque es el día de descanso. No, no, no. Es el primer día de la semana. Vea en su Biblia, el séptimo día es el día de reposo. Representa el sábado, Shabbat. Y el primer día de la semana es el día domingo. Y el domingo aquí representa la resurrección, el renuevo. Y el primer día de la semana, como leímos en Hechos, fue cuando se reunía la iglesia cristiana. Por eso no tenemos culto los sábados. No estoy diciendo que es pecado que nos reunamos los sábados, no. Solo porque no es el día oficial de nuestras reuniones, porque es el día primero. Ahí fue donde se cambió, porque representa la resurrección, el renuevo, la resurrección del Señor Jesús. Así es que este hombre Abdón juzgó 8 años, hermanos. ¿Por qué? Porque el servicio a nosotros nos da un renuevo. Cada vez que servimos, ahí está la conexión, cada vez que nosotros servimos, eso nos da como nuevas fuerzas. Hay como una resurrección, hermanos. Para resucitar hay que morirse. Uno no puede resucitar sin morirse. Para resucitar debemos morir. ¿Y cuándo morimos? ¿Cuándo morimos? Hermanos, morimos cuando estamos sirviendo. Esa es la muerte para nuestra carne. Si la carne lo que quiere es, no, yo quiero estar en el púlpito dirigiendo la alabanza, dirigiendo la oración, predicando. No, no, no. Aquí dice que debemos ser servidores y ahí es donde se muere nuestra carne, cuando nos humillamos al servicio. Y es la única manera de resucitar, hermano. De otra forma no podemos resucitar si no hay muerte. Tenemos que morir. Y cuando servimos, morimos a nuestro orgullo, morimos a nuestra carne. Y dice que era hijo de Hilel. Esto está conectado con el servicio, hermano. Véalo qué lindo, con el servicio y la resurrección. Hilel, yo siempre les pongo las palabras en la concordancia, se dice Gilé. Mire qué lindo, significa alabar. Eso quiere decir que cuando sirvamos estemos alabando, no estemos sirviendo. Sí, los demás hermanos no han venido, vienen tarde, a mí me dejan solo haciendo todo el oficio en la casa del Señor. No, ahí ese servicio no sirve, no sirve. Eso es como el dador alegre. No, si lo va a hacer, hágalo contento, hágalo alegre, alabando al Señor. Gilel. ¿De dónde viene la palabra Gilel? La palabra Gilel viene de una palabra que se dice halal. Eso es uno de los libros del pastor Carlos, halal, halal. ¿Y qué significa halal? Mire lo que significa halal. Hacer un espectáculo, alardear, dice. Y así ser, mire, clamorosamente. Eso es así con mucho ruido, clamorosamente, necio y tonto. Esas palabras no las puse yo, hermano, están en la concordancia, usted búsquelas, no se va a ofender conmigo. Dice ser un tonto, pero un tonto para el Señor. Hermanos, cuando alabamos, nos volvemos tontos. ¿Se recuerdan cuando David danzó? Por eso les puse esta figura. Cuando David danzó, danzó de tal manera que cuando Mical, su esposa, lo vio, dijo, ay, el rey ha quedado como un cualquiera delante de las sirvientas de Israel. Lo menospreció en su corazón y cuidado. Eso que ella pronunció la dejó estéril. Ella nunca más tuvo hijos. A nosotros no nos va a dejar estériles naturalmente. Nos va a dejar estériles espiritualmente si juzgamos la alabanza de alguien más. Si usted no alaba de la manera como está en la Biblia, pídale al Señor hacerlo. Y si ve a alguien hacerlo como un tonto, como dice aquí, como un necio, no lo juzgue. Esa es su relación con el Señor. Deje que el hombre de vuelta de gato haga piruetas, lo que quiera hacer. Él está alabándole al Señor. Entonces nunca emita un juicio contra alguien que está alabando a Dios. Porque Mical, una vez que profirió el juicio para su esposo, y dice que ella quedó estéril para toda su vida. Pues ya le dije, la esterilidad a nosotros nos puede llegar de manera espiritual. Así es que pidámosle al Señor, al contrario, que nosotros podamos hacer un espectáculo para el Señor. ¿Qué es un espectáculo? Es alardear. Dice, clamorosamente tiene que ser algo ruidoso, y dice, y así ser clamorosamente necio y tonto. Eso es lo que dice la concordancia. Y por último, la palabra halal significa glorificar. Eso es con relación a la alabanza. Pero ¿saben cómo alabamos al Señor y somos como necios y como tontos? ¿Qué le parece? Cuando servimos. Cuando servimos y abrimos la puerta en la iglesia o estamos trapeando, la gente pasa o barriendo, la gente pasa y nos ve y dice, ah, pobrecito. O sea, no le alcanzó para más, le tocó limpiar. Ay, pobre. Pues sí,
estamos haciéndonos como tontos cuando servimos al Señor. Sí, nos estamos haciendo como necios, pero nosotros sabemos que estamos recibiendo un galardón en los cielos si lo hacemos con gratitud, si lo hacemos con amor al Señor y con amor a nuestro prójimo, entonces estamos dando un servicio correcto. Entonces somos siervos abad, siervos por amor, no por obligación, no porque nos miren, no, lo hacemos porque amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo también. Y dice que era de un lugar que se llama Piratón. La palabra Piratón, mire, significa, por un lado, jefatura y significa ser un líder. Eso significa Piratón. Y hermanos, un líder es la persona a la que siguen. Eso es un líder. A la persona que la siguen las demás personas. Hermanos, en casa, padres de familia, ustedes deberían ser los líderes. ¿Y cómo soy un líder? Cuando yo voy adelante, cuando voy al frente. Soy el primero que me levanto a orar en mi casa. Soy el primero que me levanto a estudiar la Biblia. Yo soy un líder y mi familia me va a ver. Si yo como varón de mi casa, la que me gana en orar es mi esposa, y yo no soy el líder. Qué pena, mi esposa es la líder. Si mi esposa es la primera que se levanta a orar, la primera que se levanta a estudiar la Biblia, ella está tomando el liderazgo. Hombres, varones, por favor, sean líderes en su casa. No estén esperando liderazgo en la iglesia. Muchos esperan que en la iglesia los pongan a servir y en su casa no son líderes de nada. No, hermanos. Piratón significa jefatura, líder. Pero un líder no se impone, a un líder lo siguen porque da un buen ejemplo. Y hermanos, debemos empezar en casa siendo líderes, como les digo, para buscar al Señor. Líderes, temprano el domingo me levanto para ir a la iglesia. Pero si mi esposa me tiene que decir, mi amor, ya es hora de la iglesia, levántese, báñese, coma, mi amor, y usted es el varón de la casa, usted no es el líder. Qué pena, usted no es el líder. Su esposa es la que está tomando el liderazgo. No le deje esa responsabilidad, sea usted. Pero si papá es el líder, mamá puede ir a la par, entonces son líderes ejemplo para sus hijos también. Eso significa Piratón. Y Abdón era eso, un líder. La gente lo seguía porque él podía poner el ejemplo. 7 y 10, él era ejemplo para poner la palabra de Dios por obra. Sea un cumplidor de la palabra del Señor, sus hijos lo van a ver, los que están atrás lo van a ver, sus empleados lo van a ver, sus compañeros de universidad lo van a ver, sus compañeros de trabajo lo van a ver y van a querer seguirlo y van a decir, él tiene algo que yo no tengo, él tiene algo que yo quiero, él tiene algo que yo necesito, porque lo ven como un líder que no se impone, sino que da ejemplo al que todo el mundo está siguiendo. Y dice que era de la tribu de Efraín. Y hermanos, Efraín significa doble fruto. Y todo empezó con el servicio. Todo empezó con el servicio. ¿Qué le parece? ¿Se da cuenta cuán importante es el servicio? Y un servicio halal, por amor. Usted puede alabar al Señor enfrente en la plataforma, saltando, danzando, cantando, silbando, pero también puede alabar al Señor clamorosamente tonto cuando Él lo está sirviendo, cuando está limpiando los baños, cuando está limpiando. Y no solo en la iglesia, hermano, sea un siervo en su casa también. Levántese a servir a su esposa, levántese a servir a sus hijos, sea un sirviente para ellos. Porque ahí es donde empieza el verdadero servicio, es en la casa, no el que hacemos afuera. Porque como dice un refrán, no seamos luz de la calle y oscuridad de nuestra casa. Todo tiene que empezar en la casa. Juan 15:15 dice, los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto. Efraín es doble fruto y todo empieza, hermanos, porque permanecemos siendo fieles al Señor en su servicio. Si servimos al Señor, vamos a recibir este galardón. Queridos hermanos, terminamos con estos 3 jueces. Ahí donde están, los invito a orar. Se lo dejé en la pantalla como un resumen para que oremos de esta manera. Ipsán, que significa generosidad, que se tiene que formar en nuestro corazón. Elón, que significa morada, morar en la presencia del Señor. Y Abdón, que significa servidumbre. Oremos, hermanos. Señor Jesús, una vez más, gracias por tu palabra. Qué hermosa palabra la que hemos visto el día de hoy. Qué hermosa palabra hemos recibido hoy, como todos los martes, como todos los miércoles, como todos los días que abrimos tu palabra y siempre recibimos una porción hermosa, Señor. Hoy te damos gracias por el ejemplo de estos 3 jueces, Señor. No hay mucho escrito, pero vaya que hubo abundancia de conocimiento en tu palabra, Señor. Gracias por la riqueza espiritual que pudimos ver, Señor, en estos 3 jueces. Señor, que se forme la naturaleza de Ipsán en nosotros. Ayúdanos a ser generosos.
Ayúdanos a ser dadivosos, ayúdanos a estar pendiente de las necesidades de nuestros prójimos, de nuestros hermanos, Señor. Señor, ayúdanos a estar pendiente de los pobres, de los huérfanos, de las viudas, de los extranjeros, Señor. Ayúdanos a extendernos en amor. Señor, te pedimos que se forme en nosotros Elón, que significa morada, Señor. Señor Jesús, que podamos morar en tu presencia porque cumplimos con tus mandamientos, porque tratamos de vivir una vida santa y agradable a ti. Señor, porque estamos morando al abrigo del Altísimo. Ayúdanos a que se forme el don en nosotros, Señor, que podamos estar en tu presencia, Señor, en tu presencia. Y Señor, por último, que se forme Abdón, Señor, la servidumbre, que a donde quiera que vayamos estemos siendo siervos, Señor, no solo en la iglesia, no solo en la calle, sino también en la casa, que empecemos siendo siervos, líderes en la casa, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, forma esta naturaleza en nosotros. Forma estas tres naturalezas, Señor, para que estemos listos para cuando tú vengas en tu preciosa venida, Señor. Santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos. Gracias por estos jueces. Bendito seas por siempre, Jesús. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Santificado sea tu nombre. Te amamos, somos tuyos. Haz de nosotros lo que bien te parezca. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén.